Gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, en la cabina de radio, La Voz del Eterno, de Gualaco, Cuaca, Olancho. Es una bendición estar por aquí con los hermanos, con la hermana Suyapa y el hermano Ramón, pues los propietarios de la radio, con el propósito de que el Evangelio sea esparcido a diferentes naciones, quizás a través de la aplicación, a diferentes lugares, y para que el hombre no lleve gloria, sino que sea Dios llevando gloria a través de la palabra, a través de la alabanza. Y qué bueno por la oportunidad que nos da el Señor de poder compartir la palabra. Quizás nosotros podemos ponernos en alto como hombres, pero aquí quien lleva gloria solo es el Señor. Recuerde cuando dice que Herodes se lo comieron los gusanos por no haberle dado la gloria a Dios. Entonces hay gente, hermanos, en estos tiempos que tratan de ser exaltados, tratan de ser puestos en alto para que los hombres lo miren o quizás para recibir gloria de hombres. Pero está claro a través de la Escritura que gloria de hombres el Señor no recibe. Entonces es una bendición estar en este lugar, pues ya los hermanos saben, somos de Olanchito y Oro, allá en la congregación donde el hermano Nectalí, el pastor Nectalí, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados. Y aquí estamos, es una bendición, hemos compartido con los hermanos en la casa de oración, en algunos lugares, y es una bendición. Porque para eso nos ha llamado el Señor, para ser portadores del Evangelio y también recibir, porque es otro problema, que a veces a la gente le gusta dar, pero no le gusta recibir de parte del Señor. Pero aquí, hermano, Jesús le dijo a los discípulos le preguntaron a Jesús que quién era el mayor de todos ellos. Jesús le dijo que el que quería ser mayor que se hiciera el servidor de todos. Entonces en el Señor nadie es más que nadie. Todos somos miembros de un solo cuerpo y todos somos partícipes de la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces es una bendición. Vamos a la palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4, estaremos leyendo la palabra del Señor. Estaremos viendo un poderoso tema bajo el tema un Jeremías en tiempos difíciles. Quizás Dios nos va a ministrar a través de la palabra y que sea Él, el Espíritu Santo, guiándonos. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Leemos la escritura en la carta del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4. La leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Y dice el 6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dice el 10, y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Oramos esta hora. Padre que estás en gloria, gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos da de poder alabarle y glorificarle. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor amado, que nos da de impartir su palabra, el consejo de su palabra. Ella, Señor, que dice su palabra, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que recibimos avivamiento en nuestra vida, Señor amado. A veces creemos que por voluntad humana, por voluntad del hombre, no podemos alcanzar este conocimiento, sino a través de tu palabra, Señor.
Que sea ella llevando gloria, que sea su nombre llevando gloria a esta hora. Ministra tu palabra, que no hable lo que yo quiera, sino que sea bajo la revelación de tu Espíritu Santo, Señor amado, bajo el conocimiento de tu Espíritu, Señor, bajo la conducción de tu Espíritu Santo, Señor amado. Que sea usted, Cristo de la gloria, alumbrando la luz del entendimiento de cada mente y de cada corazón que va a escuchar tu palabra, para que esta palabra traiga un despertar a cada vida, Señor amado, que va a escuchar tu palabra, Cristo glorioso. Sea usted abriendo nuestra vida, nuestro corazón, para que esta palabra día con día sea pronunciada, sea impartida y muchas almas puedan llegar al conocimiento de ella. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que un día nos hiciste libres para alabanza y gloria de tu nombre, porque tu palabra es vida y es espíritu, Señor, y esas palabras producieron vida, Señor, aún muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, llévese la gloria, llévese la honra, y que una vez más tu palabra se deje oír, y que venga una palabra directa a cada corazón, y una palabra entendida y renovada en el espíritu, para que traiga aliento a nuestra vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios, hermano, por la oportunidad que se nos fue dado de poder leer la Escritura. Y vamos a meditar esta hora bajo el tema, decíamos, un Jeremías en tiempos difíciles. Y queremos ver un poco sobre la historia del profeta Jeremías. Sabemos que en aquel tiempo, hermano, Dios liberta al pueblo de Israel, estando 430 años esclavizados en Egipto. Dios lo liberta al pueblo de Israel para poder llegar a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo por heredad. En medio de todo el tiempo que corrieron el desierto, hermanos, Dios, a través de los tiempos que el pueblo de Israel iba cruzando, Dios siempre enviaba palabra, tal como el profeta Jeremías, el profeta Isaías, y era Jehová que hablaba al pueblo en aquel entonces. Dios llama al profeta Jeremías y dice que en el 4 dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, dice la palabra del Señor. Vemos, hermano, el llamado de Jeremías. Dios llama a Jeremías y dice que vino palabra a él, ya podemos decir a una temprana edad, y le dijo Jehová a Jeremías: antes que te formase en el vientre, le dijo, te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Por eso creemos que antes, hermanos, de que algo pueda llevarse a cumplimiento a nuestra vida, Dios ya conoce aún los pensamientos y aún las maquinaciones del corazón del hombre. Pero Dios le dice al profeta: y te santifiqué antes que naciese. Te di por profetas a las naciones, dice la palabra del Señor. Entonces Dios llama, hermano, a Jeremías con un propósito, y era con el propósito de que fuera profeta a las naciones en aquel entonces. Y no era palabra que venía de parte del profeta Jeremías, sino que era palabra que venía Jehová para que fuera dada esa palabra al pueblo a través del profeta Jeremías. Vemos a un profeta, hermano, genuino en lo que hablaba. Era un profeta sólido, hermano, en lo que él creía. Era un profeta enviado de Dios, no como los profetas que han salido hoy, que hoy los profetas no son genuinos, sino que hablan un montón de cosas, hermanos, fuera de la Escritura, o quizás hablan cosas y dicen cosas que Jehová no ha dicho, y ellos dicen que Jehová dice, pero en vano ponen el nombre del Señor. La profecía de hoy en día, pues hoy se reúnen, hermanos, las grandes congregaciones, y la apostasía ha aumentado, y hoy han salido muchos profetas falsos, y no llevan una profecía de advertencia al pueblo, una profecía, hermano, de juicio al pueblo, sino de prosperidad, de que Dios le va a dar muchos bienes, de que Dios le va a dar la sanidad, y está bien, no es que sea malo, pero antes de que Dios lo bendiga a usted, Dios lo que quiere es cambiarle el corazón. Dios quiere que usted sea una nueva criatura en Cristo y que sea renovado a través del Espíritu. Pero la gente o los profetas de hoy en día, llamados profetas de Dios, hermano, no cumplen con el rol establecido por Cristo. Pero dice que este profeta Dios lo llamó por profeta a muchas naciones. Y dice la Escritura que le dijo Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Este hombre, hermano, era, podemos decir, no era quizás niño, sino que era un joven que quizás ignoraba mucho acerca de
de la ley en aquel entonces o del pueblo de Israel, o ignoraba muchas cosas de Dios. Pero dice que le dijo el Señor, no digas soy un niño, porque yo a todo lo que te envíe irás tú, dice la palabra del Señor. Mira, hermano, el recorrido de Jeremías a través de la escritura no fue fácil. El llamado de Jeremías que Dios le hizo, él no quería, porque él no sabía lo que iba a hacer. Pero estamos claros que en la obra del Señor, cuando Dios lo llama a usted, Dios le capacita, Dios le enseña, Dios le instruye. Y Dios, hermano, dice la Escritura que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero hay alguien que nos enseña, y es el Espíritu Santo que nos enseña a toda verdad y a toda justicia. Quizá en aquel tiempo era Jehová que le enseñó a Jeremías. Tal fue el caso como Moisés, cuando Dios llama a Moisés. Mientras Moisés dice que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, dice que Jehová le llamó y él le dijo que no sabía hablar. Era corto en palabras, hermano, tenía dificultades. Pero dice que le dijo Jehová a Moisés, no temas, le dijo, porque cuando te vayas a presentar ante el faraón, dile que el gran yo soy te envío. Entonces, cuando Dios llama, Dios capacita, Dios instruye y Dios enseña. No necesitamos, hermano, que otro nos enseñe. Necesitamos irnos de rodillas delante de Dios y escudriñar las Escrituras para que sea Dios enseñándonos. La palabra del Señor dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna, y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Nadie más da testimonio de Jesucristo más que las Escrituras, a la cual dice que esta palabra, decía Pablo, fue inspirada a través del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Entonces, por eso es que nosotros no podemos hablar otra cosa que no sea conforme a la Escritura. Dice que este profeta, hermano, le dijo, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, dice la palabra, y dirás todo lo que te mande. Entonces, Jeremías, hermanos, era un profeta que Dios lo llamó, no como a muchos de algunos de los que nos miran, hermanos, que se ponen por profetas, se ponen por pastores, por ministros. Y ahora el hombre lo que anda, hermano, detrás es del rango o de la fama, del dinero y de muchas cosas. Y es terrible. Por eso cuando el hombre se pone el solo, hermano, o anda tratando de buscar gloria de hombre, no tiene el respaldo de Dios. Pero mientras usted, hermano, hace la voluntad del Señor y es enviado de parte del Señor, entonces Dios lo va a respaldar en todo lo que usted haga. Porque este hombre, dice la Escritura, que no quería. Y dice que le dijo el Señor, no digas, he aquí no sé hablar. Entonces le dijo, porque a todo lo que te envíe irás tú. Ese es el problema cuando hay un llamado de parte del Señor. Usted, hermano, cuando hay un llamado de parte del Señor, usted puede decir, no, pero es que las aflicciones, las tristezas, las tribulaciones me agobian. Pero cuando hay un llamado del Señor, hay una demanda de parte del Señor. Y no como el llamado que tienen hoy muchos hermanos que son llamados por los hombres y al final van a hacer lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, y se forman, hermanos, y al final terminan siendo apóstatas que empezaron bien pero terminaron mal y ahora hacen lo que ellos dicen o lo que le dicen los hombres. Pero cuando usted hace la voluntad del Señor, vive enmarcado a la palabra y diseñado a la estructura de Cristo a través de la doctrina, hermano, va a tener sufrimiento, va a tener padecimiento, se va a querer correr muchas veces, pero hay un llamado de parte del Señor de hacer la obra de que Cristo le manda o la obra que Cristo ha encomendado en cada uno de nosotros. Y el problema es lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, ya no nos mandamos nosotros, sino que hacemos la voluntad del Señor. Este era el problema de este hombre, que muchas veces se quiso correr, pero había un llamado de parte de Jehová que no se podía rehusar. Dice la palabra que tenía que ir delante del pueblo. Y le dijo el Señor, y dirás todo lo que te mande. No le dijo, bueno, solo vas a decir lo que tú quieras. No, le dijo, todo lo que te mande que les digas, tú les dirás. Y mientras Jeremías hablaba, venía palabra de juicio, venía palabra de advertencia sobre aquel pueblo, hermano. Y a la gente no le gustaba, pero había un llamado, porque dice que el Señor ya lo había santificado antes que naciese y ya le conocía antes que naciese el vientre de la madre. O sea, ya había un llamado y ya lo había elegido el Señor. Pero cuando usted, hermano, no tiene un llamado, no es elegido de parte del Señor, pues usted a veces quiere ponerse como pastor y quizás ni el llamado de pastor, ni de ir a pastorear tan siquiera ovejas de esas de 4
patas tiene el llamado. Y así anda la gente en estos tiempos, hermano, buscando vanagloria de hombre. Pero algo poderoso es que así hemos sido llamados a anunciar el evangelio del reino. Dice que le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, hermano, mientras Jeremías sentía que era difícil aquel llamado o que iba a tener muchas dificultades, Jehová le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y ese es el problema, hermano, de la gente. Ese es el problema de la gente en estos tiempos, que tiene un problema, que no hace lo que Dios les dice. Por eso es que temen. Cuando van, hermano, a algún lado a predicar, algún evangelista llamado, y no predica la palabra tal como escrita está, entonces se va a congraciar con la gente y no tiene un llamado de parte de Jehová. Pero dice que le dice al profeta, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. A todo lo que el profeta Jeremías, hermano, Dios le enviaba, venía palabra de parte de Jehová y tenía que cumplir con ese rol. En aquel tiempo no es como hoy. Hoy la apostasía se ha aumentado, la maldad se ha multiplicado, hermano, y hoy han salido un montón de apóstatas en estos tiempos. En aquel tiempo quizás había maldad, habían apóstatas, pero no como hoy, hermano. Eran profetas que eran llamados de parte de Jehová. Y ahora la gente se pone por renombre ellos mismos, hermano, y por eso es que aparecen con un montón de locuras, profetizando cosas que dice Jehová y Jehová no ha dicho nada. Y entonces tienen problemas con el poderoso que es Cristo Jesús. Dice la Escritura, hermano, que mientras el profeta Jeremías fue llamado, hermano, aquel pueblo como profeta, Jeremías encuentra a un pueblo, hermano, con un corazón cristalizado, con un corazón entenebrecido o duro de servicio, hermano. Una gente que conocía la ley de Dios, pero se rebelaban contra la ley de Dios. Un pueblo, hermano, que fue libertado, pero era un pueblo, hermano, que se rebelaba contra la ley de Dios en aquel entonces. Vemos a un pueblo con un corazón cristalizado a la palabra del Señor. Varias veces Jehová hablaba a través de los profetas y ellos ignoraban, no tomaban en cuenta la voz de Dios. Entonces vino consecuencia a la vida de ellos. Pero vemos a un profeta Jeremías llamado incluso a amonestar la idolatría de aquel pueblo. O sea, Jeremías no fue llamado para decirle a la gente de que había prosperidad y que estaban bien aunque estuvieran mal. No, fue un profeta, hermano, que fue llamado para anunciar el evangelio del reino o para anunciar lo que Jehová le decía, para que el pueblo se corrigiera de sus indeficiencias que tenía o de su pecado. Pero aún así el pueblo no, hermano, no se corregía. Dice la Escritura que los sacerdotes, hermanos, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras de lo que no aprovecha, dice la Escritura. Dice que este hombre decía, hermano, que los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Imagine, aún los mismos que se decían ser de él, hermano, aún los sacerdotes de aquel pueblo, dice que le decían al profeta, ¿dónde está Jehová? Porque aún, hermano, no creían a la profecía que venía de parte de Jehová a través de Jeremías. Dice que le decían, y los que tenían la ley no me conocieron, dice la palabra del Señor, y los pastores se rebelaron contra mí. Se rebelaron, hermano, no contra el profeta, sino contra la ley de Jehová, contra Dios. Oiga, los pastores se rebelaron y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Profetizaron en nombre de Baal, hermano. Recuerde que Baal eran aquella gente de Baal, hermano, que era contrario a la voz de Dios. Y ellos dicen que aún el profeta Elías dice que les retó, hermano, que le pidieran a Baal. Quizás el Dios de ellos, hermano, era más fuerte que Dios, pero no podía. Y aún dice que profetizaron los profetas en nombre de Baal. Entonces, hermano, a veces la gente, el primero que se opone a la profecía del Señor son los llamados cristianos. Es el llamado pastor que no quiere obedecer la voz de Dios. Usted ve que ahí está, hermano, Dios enviando palabra y no hablando los designios de los hombres, no hablando mandamientos de hombres, sino hablando bajo el fundamento de la palabra del Señor. Y los primeros que se rebelan, hermano, son los pastores, son las llamadas iglesias, hermano,
y quizás algún día conocieron la palabra y hoy se han convertido en apóstatas, contrarios a la fe de Dios, contrarios a la doctrina de Cristo, hermano. Y ellos son los primeros. Usted ve que en estos tiempos la palabra, la verdadera palabra del Señor, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, se predica la palabra, hermano, en estos tiempos. Y usted ve que a veces los impíos, o podemos decir los pecadores, los del mundo, no se oponen a la palabra del Señor. Ellos dicen, sí es cierto, hermano, así es. Pero la gente, la llamada cristiana, los llamados cristianos que profesan a Dios, pero como dijo Tito, hermano, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esa gente es la opositora a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque quieren vivir, hermano, una vida que agrade a Dios y otra vida que agrade al mundo. Y en el Señor somos cristianos o somos del mundo. Pero no podemos decir que amamos a dos señores. Y ese es el problema de la gente, que quiere amar a Dios, pero quiere amar al mundo. Y el Señor dijo que el que amaba al mundo se constituía enemigo de Dios. Entonces, si usted está dentro de una congregación y dice que ama a Dios y está amando al mundo, usted es un enemigo del Señor. Porque así dice la Escritura en las cartas de Juan, que el que ama al mundo, hermano, no ha conocido a Dios también, no le conoce. ¿Por qué? Porque la gente en estos tiempos, hermano, puede hablar en lengua, puede profetizar, puede tener el mayor conocimiento de la palabra, pueden ser, hermanos, indoctos en la ley, pueden ser maestros en la ley. Pero ¿de qué le serviría al hombre tener todo el conocimiento de la Escritura si no la obedece? Recuerde que la voluntad del Señor en vuestras vidas, dijo el Señor, es vuestra santificación. Está bien, tenemos que tener conocimiento en la Escritura para que no muy fácil, hermano, los falsos profetas, los apóstatas nos engañen con doctrinas erróneas, con doctrinas fuera de la ley de Dios. Tenemos que tener el conocimiento, tenemos que escudriñar las Escrituras, pero más de ello tenemos que poner en práctica y tenemos que obedecer a una totalidad a la palabra del Señor. Hay gente que anda en el evangelio y dice, no, es que yo en esto obedezco a Dios, pero en esto no. Entonces no hacen nada, porque tenemos que obedecer a Dios en todo lo que cabe la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces dice que los que se oponían, hermanos, a la palabra de parte de Jehová a través del profeta, dice que eran los sacerdotes, los pastores, los llamados profetas. Imagina, profetizaban en nombre de Baal. Y aquel hombre, el profeta Jeremías, profetizaba en nombre de Jehová y no le creían. ¿Por qué? Porque la gente siempre ama la mentira, hermano. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Si es terrible que las congregaciones en estos tiempos, hermano, vino la luz al mundo, vino la palabra, vino, hermano, la salvación, y ellos siguen amando más las tinieblas. Y no podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Nosotros no podemos creer que por estar dentro de una congregación vamos a ser salvos. Más de ello, hermano, es bueno. Y es la voluntad del Señor. Pero más de ello tenemos que llevar a cumplimiento la palabra del Señor a nuestras vidas. No nos podemos amparar lo que los hombres digan, lo que los hombres creen, porque estamos, hermano, en una doctrina errónea. Usted, querido hermano, querido amigo, querido amigo que nos escucha, usted no puede estar diciendo que no es que el pastor así dice, el ministro así dice, y hoy la gente anda detrás de hombres y no siguiendo a Cristo, y esto a muchos les duele, hermano, y es la verdad. Yo tengo mi pastor, los hermanos tienen su pastor. Nosotros no podemos apoyar algo que no esté en la Escritura. Solo porque sea el pastor no podemos aprobar, porque entonces dice la Escritura que maldito el hombre que confía en el hombre, amados hermanos, pero es más bienaventurado el hombre cuya confianza es Jehová. Entonces es más bienaventurado cuando usted pone la confianza en Jehová. Y a veces usted pelea más por el hombre que por la doctrina de Cristo. Defiende más al hombre que la doctrina de Cristo, hermano. Y aquí puede ser el muy don señor que ya tiene 20, 15 años de estar en el evangelio. Pero aquí todos necesitamos. Y ese es el problema en estos tiempos, que la gente no le gusta la corrección. No es que yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy el hermano que tengo 20 años. ¿Y de qué sirve? Si nunca se ha querido enderezar, nunca se ha querido poner al camino. Y alguien, quizás puede haber un hermanito que tenga 1 año, 5 meses de haber llegado. Pero si viene una palabra de parte de Jehová y usted puede tener 30 años, tenemos que escuchar. Porque de eso, hermano, se trata. De que el siervo se corrige con palabras y dice que no escucha, hermano. Entonces se trata de escuchar y de obedecer a la palabra del Señor. Que Dios cada día nos ayude, porque todos necesitamos de la palabra del Señor. Pero cuando usted endurece el corazón a Dios para no escuchar la voz de Dios, tiene problemas con Dios. Y ese fue el problema
de este pueblo, hermano, que había un corazón cristalizado. Y Jehová, hermano, envió la palabra a través del profeta porque aún había apostasía en Israel. ¿Quién era Israel? Era un pueblo que fue, hermano, libre de la esclavitud allá en Egipto a través de Moisés. Imagine 430 años esclavizados y Dios los liberta. Y ellos conociendo la verdad, enviando Dios la ley a través de Moisés, ellos seguían, hermano, rebelándose. Entonces se convirtieron muchos de ellos en apóstatas. Si los que entraron a la tierra prometida solo fue la descendencia de ellos. Toda la gente que salió de Israel, hermano, de Egipto no entró porque se rebelaron, fueron apóstatas. ¿Cuánta gente en estos tiempos, hermanos? Dios tiene atalayas, pastores de Dios, porque son pocos los pastores de Dios. Hay un montón de pastores, pero no son de Dios, sino que son de los hombres. Son puestos por los hombres, hermanos, que si el hombre dice hasta aquí no más va a llegar y lo vamos a enviar para otro lado, se tiene que ir, porque el hombre lo pone, el hombre lo manda a él. Pero cuando usted lo llama, el profeta Jeremías pudo irse, pudo apartarse, pero dice que Dios lo había llamado. Vamos a ver otros pasajes de la Escritura más adelante donde nos relata, hermano, cuando Dios llama a este hombre y eran muchas las dificultades que cruzaba en el ministerio, pero él no se rehusó porque Dios lo había llamado. Hermano, la palabra que Dios enviaba a través del profeta era la apostasía para que hermano, exhortara la apostasía en el pueblo de Israel. Imagínense, ya teniendo la ley de Dios, ya conociendo que había un solo Dios, hermano, dice que incitaron a Aarón a que creara un becerro. Y de todas las alhajas, de todo lo que ellos andaban, crearon un becerro. Imagínense, haciéndole Dios a alguien, haciéndole culto a alguien que no era Dios. No porque ignoraban la Escritura, sino porque se rebelaron contra la ley de Dios. Eso pasa en estos tiempos, que la gente, Dios envía su palabra a través de cualquier profeta de Dios, a través de cualquier pastor de Dios, hermano. Y la gente dice, no, eso es que están locos, eso es que son anticuados, eso es que no quieren que nosotros avancemos. No, así que aquí, hermanos, todos somos necesitados. El problema es que usted no va a entrar al cielo con su sinvergüenzada que esté viviendo. Necesita ser convertido y arrepentido, y que verdaderamente se vean frutos dignos de arrepentimiento en su vida, para poder agradar al Señor. Los que se oponían, hermano, a la palabra del Señor no eran los mundanos, los de afuera. Hermanos, los que se oponían a la palabra que enviaba Jehová a través del profeta eran los mismos de adentro. Los sacerdotes, hermano, eran los que se oponían, hermano, a la palabra del Señor. Los pastores dice que se oponían. Entonces, hermano, este hombre recorrió muchas cosas que tuvo que sufrir por causa de la palabra enviada al pueblo a través de Jehová. En una palabra, en el capítulo 20, dice que le dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he recibido escarnio, cada cual se burlan de mí, dice la Escritura del Señor. De eso se trata el Evangelio de Cristo, hermano. La gente quiere estar hoy viviendo el Evangelio a su manera. La gente quiere estar hoy, los pastores quieren ser vistos por los hombres, quieren ser aprobados por los hombres, pero verdaderamente cuando un hombre es llamado de Dios, cuando una mujer es llamada de Dios, hermano, va a tener problemas, va a tener dificultades, hermano, va a tener menosprecio, hermano, va a tener afrentas por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y los primeros que va a tener problemas es con los llamados cristianos, que no quieren agradar a Dios, que quieren vivir en la mundanalidad, quieren vivir en el pecado desmedido, en la lascivia. Y cuando se les exhorta todas estas cosas, entonces lo miran con menosprecio a usted, lo miran como la vil llaga de la aldea, hermano. Pero de eso se trata. En medio del profeta, en medio del pueblo, solo el profeta Jeremías, hermano, había en ese tiempo. Había muchos profetas. Pero como leíamos en el capítulo 2, que profesaban, hermano, profetizaban, pero en nombre de Baal, no en nombre del Señor. Entonces solo el profeta Jeremías. Cuando usted es llamado de Dios, hace la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Ese es el problema. Usted va a una aldea y se admira, hermano, que en medio de una aldea de 500 personas, imagínense, hay hasta 20 pastores, 15 pastores, 10 pastores.
pero quizás uno o dos pueden haber pastores conforme al corazón de Dios, porque ese es el problema, que Él dijo que iba a llamar pastores conforme al corazón de Dios. Y el problema es que ahora, hermano, ya no hay pastor en una congregación y necesitan los diezmos de esa congregación. Hay que exponer al hermano fulano, al hermano futano, y aunque el hermano no llene los requisitos para ser pastor. Porque para ser pastor, hermano, no es que yo diga, no, yo soy pastor y ya me pongo. Primero Dios lo tiene que llamar. Segundo, tiene que llenar requisitos para ser pastor. Como ya vemos en las cartas de Timoteo y Tito. Y ahí habla de los requisitos, de que el hombre tiene que tener en sujeción a su esposa, sus hijos tienen que ser cristianos, tiene que ser irreprensible y un montón de cosas que habla la Escritura. Pero no es porque yo quiera, hermano, no es porque usted quiera. ¿Por qué? Porque ahora los hombres han buscado la vanagloria de la vida para que digan, allá va el pastor, para que lo llamen pastor. Algunos, hermanos, hasta por las redes sociales se ponen pastor y el nombre de ellos. Algo otros se ponen ministro y el nombre de ellos. No, hermano. Usted no necesita ser visto por los hombres. Usted necesita ser aprobado por Dios, haciéndole el trabajo verdadero a Dios. Algo otro se ponen el evangelista fulano de tal. Algo otro se ponen el cantante o el salmista fulano de tal, el músico fulano de tal. Hermano, usted no necesita ser visto por los hombres. Usted necesita hacerle el trabajo a Dios, predicar la palabra como está escrita, anunciar el evangelio del reino y tener una aprobación por Dios, aunque no tenga una aprobación por los hombres. Y este es el problema, hermano, que dice que fue seducido y dice que más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he recibido escarnio, dice. ¿Qué significa la palabra escarnio, hermano? Es afrenta. Este hombre recibía afrenta. Cada cual se burlan de mí. Se burlaban del profeta Jeremías. Y no eran los del mundo, eran los del mismo pueblo que se burlaban, hermano. Aún los pastores, dice la Escritura, los sacerdotes, los profetas, eran en contra de él, imagínense, y eran del mismo pueblo. Pero dice que él, ¿cuántas veces dice? Hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Este es el problema, que el profeta Jeremías no era como los profetas, hermanos, inútiles de hoy. Que los profetas inútiles de hoy, algunos o muchos, hermanos, profetizan lo que les conviene. Profetizan, hermanos, lo que ellos creen. Incluso por las redes sociales salen tantos profetas falsos, hermanos. Hace poco yo miraba un video de un profeta, podemos decir inútil, que profetizaba de que Dios le estaba mostrando que tenían que darle 2 teléfonos iPhone. Imagina, hermano, que tanta, hermano, maldad o que tanta apostasía se ha aumentado. En vez de profetizarle a la gente que necesitan un arrepentimiento, necesitan llegar a la conversión de Cristo. Pero no, la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. La gente o los pastores, los ministros, los llamados profetas, con tal de quedar bien con los hombres no les importa. Pero aquí necesitamos quedar bien con Dios, hermano. Dice que este profeta gritaba violencia y destrucción. Que imagine la gente muriéndose, hermano, en pecado. La gente, hermano, viviendo en el pecado. Porque en estos tiempos el pecado es como un cáncer que está carcomiendo el alma y el corazón del hombre, y la gente se está muriendo. Y es ahí donde necesita el verdadero profeta, el verdadero pastor, el verdadero ministro, el verdadero evangelista, hermano, gritar, hermano, palabra de juicio, palabra de advertencia, palabra de arrepentimiento, para que el hombre llegue a los caminos del Señor y verdaderamente reciba, hermano, una liberación genuina en Cristo. Pero ahora no, hermano. Hoy la gente va, hay necesidad de palabra para que la gente llegue, y, hermano, muchos se apartan, o muchos, hermanos, ignoran la voz de Dios, y allá van a hablar profecía falsa. Y allá, hermano, la gente muriéndose de palabra, necesitados de una palabra, y los inútiles, hermanos, no hablan conforme a la voluntad del Señor. Pero qué bueno por aquellos verdaderos pastores, por aquellos verdaderos hermanos evangelistas que hablan lo que conviene conforme a la voluntad del Señor. Porque sí lo hay, no vamos a decir que no hay, sí lo hay, pero son muy pocos, son muy pocos. Imagínese usted cuando Dios, hermano, dice que el profeta Elías, hermano, se escondió o se acostó a la par de un enebro, debajo de un enebro, y dice que le dijo, solo yo he quedado y a mí me buscan para matarme, cuando Jezabel, hermano, andaba detrás de los profetas para matarlo. Pero dice que Jehová le dijo que se levantara, le dijo, come y bebe porque largo camino te resta, le dijo al profeta Elías. Entonces, hermano, aunque usted mire de que muchos no quieran, pero siempre van a haber un poco, un pequeño remanente. Como le dijo al profeta, hay
un pequeño remanente que no ha doblegado sus rodillas a Baal. Todavía hay gente de Dios, mujeres, hermanos, que agradan a Dios, hombres conforme al corazón de Dios. Pero en este tiempo que estamos viviendo, la maldad se ha multiplicado, hermano. El pecado cada día, hermano, se ha avanzado en una totalidad. Igual la iglesia en estos tiempos llamada cristiana vive, hermano, semejante a la imagen del mundo. Y es terrible. Son muy pocos los que quieren agradar a Dios. Es por eso que necesitamos como iglesia gritar violencia y destrucción. No violencia de la palabra ni destrucción de la palabra, sino violencia en contra del pecado. Destrucción en contra del pecado. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Destruir el pecado y traer libertad al hombre. La palabra no es para matar, hermano, al hombre, sino es para matarle el pecado. Porque esta palabra no mata. Esta palabra, dice, Jesús dijo que eran espíritu y eran vida. Esta palabra viene a dar vida, viene a destruir, pero el pecado, hermano. Entonces necesitamos proclamar la palabra para que muchos sean libres a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, para obtener perdón de pecado. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, decía el profeta. Dice que la palabra le era por afrenta y escarnio. Que hermano de muchos pastores que tienen años de estar predicando y nunca han tenido, hermano, escarnio o afrentas por la palabra. ¿Por qué? Porque no están hablando del verdadero evangelio. Recuerde que este verdadero evangelio, él habla de muchas maneras, habla de amor, habla de prosperidad, hermano, habla de salvación, pero también habla de juicio, también habla, hermano, de advertencia, habla de juicio a la vida del hombre, que si no busca de Cristo, hay un infierno o un lago de fuego que lo está esperando, donde Dios va a enjuiciar a todo hombre de pecado que no obedeció a la palabra del Señor. Y a veces los pastores o la llamada iglesia habla, hermano, lo que le conviene. Dice el pastor, no, si tengo 100 miembros, solo me van a quedar 10. ¿Y qué voy a hacer con todo este diezmo que se me va a ir? ¿Por qué? Porque no son pastores conforme al corazón de Dios, sino que son pastores, hermanos, conforme a la voluntad de los hombres. Y por eso no andan buscando vanagloria, hermano, o no andan buscando darle la gloria a Dios, sino que andan buscando la gloria de ellos. Dice que la palabra de Jehová al profeta Jeremías le era por afrenta y escarnio cada día. Imagínense. Decirle al pueblo de que estaba mal, de que necesitaba dejar la idolatría, de que necesitaba dejar un corazón cristalizado que tenía. Hermano, la gente se le iba a revelar al profeta, pero era necesario que el profeta hablara en nombre de Jehová. No habían profetas, pero dice que aquellos hablaban en nombre de Baal, pero el profeta Jeremías hablaba en nombre de Jehová. Y dice que, hermano, le era por afrenta porque el pueblo se le revelaba. Pero ese es el problema de usted, que a veces no quiere que la gente se le revele. Y quiere hacer lo que la gente dice, y por eso es que ahora está, hermano, todo desgraciado en el evangelio y no vive conforme a la voluntad del Señor. Pero qué triste, usted todavía está a tiempo y a cuenta para ponerse en alerta con Dios, para ponerse en el camino del Señor todavía. Y aquí no importa que usted sea pastor, pero imagínese si no sea de Dios, está terrible. Dice la palabra del Señor, y me dijiste, no me acordaré más de él. Y dije, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, decía el profeta. Decía el profeta, hermano, no hablaré más en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque no era fácil. No, pero si ahora estos arruinados quieren hablar, hermano, en nombre de Jehová, pero hablar y apañar el pecado porque hay dinero. Hay pastores evangelistas que en esas redes sociales es terrible, hermano. Dicen, voy para tal lugar, voy para tal país. Y lo que menos ponen es en alto el nombre del Señor. No le dan la gloria a Dios, sino que ahí salen ellos tratando de ser vistos por los hombres. Y así, ¿quién no va a querer ser pastor? Así, ¿quién no va a querer ser evangelista? Ir a otros países, ir a hablarle bonito a la gente y no llevar palabra de juicio, que la gente la está matando el pecado. Hermano, y es terrible la apostasía que ha aumentado en estos tiempos. Pero todavía, recuerde el mensaje o el tema del mensaje, un Jeremías en tiempos difíciles. Se necesita un profeta Jeremías en tiempos difíciles que anuncie a este pueblo la rebelión y que traiga palabra de juicio, palabra de advertencia al pueblo. Se necesita un Jeremías en tiempos difíciles, que es difícil encontrar. Sí lo hay, pero muy pocos, hermanos. Pero que Dios nos ayude cada día. Dice que, dijo el profeta, no hablaré más en su nombre. No es que él no quería hacer el trabajo al Señor, sino que era demasiado, hermano,
era demasiado las afrentas que tenía por causa de Cristo. Y como le digo, ahora los de hoy, hermano, quieren pero seguir, porque ven que el negocio es fácil y que el negocio fue bueno, pero qué de su alma que un día va a aparecer al Seol por haber, hermano, violentado y echado la ley de Dios a sus espaldas. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes?, dijo Jehová. ¿Qué tienen que hablar de Dios? Pero que ojalá se vuelvan quizás o se retornen de sus malos caminos. Pero dice el profeta Jeremías: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Hermano, cuando usted es llamado, aunque muchos digan, aquel otro, aquel mendigo, aquel como lo quieran llamar, pero cuando hay un llamado de parte de Jehová en su vida, Dios le va a respaldar. El profeta Jeremías se quiso ir muchas veces, hermano. El profeta Jeremías quiso huir, no porque él no quería hablar la verdad, sino porque miraba que le era por afrenta y escarnio. Pero como había un llamado de parte de Jehová, dice que él, no obstante, en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso, traté de sufrirlo, decía el profeta, pero no pude. ¿Por qué? Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Dice que oía la murmuración de muchos. Y ese es el problema, que los pastores en este tiempo, hermano, no quieren hablar la verdad, porque lo primero que se les levanta es la congregación. Pero necesitamos un Jeremías en tiempos difíciles, porque Jeremías oía la murmuración de muchos y dice que había temor de todas partes. Este hombre sufría temor, hermano. Incluso podemos decir que fue, hermano, fue amenazado a muerte y a muchas cosas. Pero necesitamos un Jeremías que, aunque muchas veces se quiso correr, dice que no obstante sentía un vivo fuego dentro de su corazón que ardía. Dice que lo quiso, hermano, dice, sufrirlo, pero no pudo, dice. Ese fuego dentro del Señor que arda dentro de usted. Dice que denuncia, y dice que decía: denunciarles. Todos mis enemigos miraban si claudicaría, quizás se engañarían, decían. Oiga, hermano, aún los enemigos dicen que miraban, tal vez este hombre se doblega, pero él nunca se doblegó. Prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Oiga, querían vengarse el profeta Jeremías. Imagine a usted en estos tiempos que cualquier cosita lo quiere correr, hermano. Ya el pastor, solo porque no le dieron el diezmo, se quiere ir, hermano, de la congregación. Ya porque el ministro lo dejó solo, ya se quiere ir y que no tengo respaldo. Y aquí el respaldo usted no lo tiene de un hombre. Aquí el respaldo, quien nos da el respaldo a nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Cuando Jesús, hermano, le dice a los discípulos: me voy pues y no los dejaré huérfanos, les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hay un respaldo de parte de Dios en nuestras vidas, y el Espíritu Santo que mora en vosotros. Usted no necesita un respaldo de hombre. No dice que vengo con el respaldo de mi ministro y mi pastor. Está bien, la Escritura dice que tenemos que estar sujetos a vuestros pastores. Pero imagine que usted diga: no, es que voy a hablar lo que el pastor me diga. No, quien le hace hablar a usted el Espíritu Santo, Él le enseña a través de la palabra qué es lo que va a hablar y qué es lo que conviene que usted hable. Dice que Jehová, dice que la venganza, ellos le decían: tomaremos la venganza. O sea, se iban a vengar del profeta Jeremías. Pero déjeme decirle que aunque usted crea, ese es el problema de la gente hoy en día, que no quiere tener problemas. No, es que es mi mamá, es mi papá, y si le digo esto se va a enojar. Necesitamos un Jeremías en tiempos difíciles, hermano, que proclame, hermano, destrucción y juicio. Que aunque sea su mamá y le diga: no, pero es que, mire, mamá, así está bien. No, si está mal, dígale: mire, está mal. Y si usted no se pone a cuentas con Cristo, su alma va a ir a aparecer allá al Seol. Pero qué bueno que si tiene oportunidad, sálvese. O busque de Cristo para que Cristo la salve. Pero a veces nosotros somos tan desligados, hermano, al mundo, que a veces nos acomodamos a las cosas del mundo. A veces nos acomodamos, hermano, a lo que el mundo dice. No, es que no hay que tener problemas con nadie y cada quien es cada quien. Si el profeta Jeremías hubiese dicho esto, no hubiera tenido problemas, no hubiera tenido amenaza. Pero dice que él les predicaba o les profetizaba destrucción repentina, destrucción y juicio les profetizaba. Porque ¿cómo le va a ir a hablar bien usted a alguien que no está bien? Le tiene que llevar palabra, hermano, de juicio, palabra de arrepentimiento, palabra de conversión. Claro que si alguien está bien y necesita una palabra de consolación, pues cada cosa en su lugar, hermano, y bajo el orden de Dios. Yo no puedo irle a hablar a un enfermo, a alguien que está pasando por un proceso por causa del evangelio,
hábil de hablar palabra de juicio, no. Tenemos que tener también el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, y que sea el Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas para hablar cada cosa en su lugar y como se debe hablar. Estos hombres, hermanos, dice que se iban a vengar y no eran los mundanos de allá afuera, y a veces la misma iglesia lo va a querer matar a usted porque le amonesta el pecado, o a veces el mismo miembro le va a decir que no se muere ese pastor porque me habla la verdad, o ya molesta tanto con lo mismo, solo lo mismo dice. Pues sí, pues hasta que usted se componga, el Señor va a dejar de hablar de lo mismo. Pero no, hoy es lo contrario. La gente dice mi pastor, y lo aman tanto porque como le apaña el pecado, pues. Y son los mismos sinvergüenzas, los mismos inútiles. Por eso es el problema en estos tiempos. Pero siempre va a haber un Jeremías en tiempos difíciles. La advertencia siempre la van a tener. Porque en aquel día dice que no va a dar por culpable, no va a dar por inocente al culpable Jehová en aquel día. Así que usted, con una palabra que escuche, aunque se haga el bruto, el tonto que no es con usted, Dios ya no lo va a tomar por culpable. O sea que más vale que nos retractemos de quizás algunas cosas que puede estar haciendo. Dice la Escritura, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen trompezarán. Hermano, el profeta Jeremías, solo él podía estar, pero dice que había alguien que peleaba como poderoso gigante, y era Jehová que peleaba como poderoso gigante, y algo poderoso. Dice que los que lo perseguían iban a trompezar y no iban a prevalecer, porque hermano, aunque la apostasía, la falsa religión sea mucho, Jehová pelea por los de él. Y va a pelear como poderoso gigante. Oiga, y va a hacer que se tropiece y no van a prevalecer. Así dice la gente cuando mira, hermano, a los verdaderos hombres de Dios, los pastores de Dios. Esos locos es que no tienen respaldo, dice, de hombres, no tienen cobertura, no tienen ministro y un montón de cosas. Y de repente no es que sea malo, pero imagine ahora un montón de ministros, hermanos, basura. Porque eso es algo que no sirve a Dios, es basura. Ministros conforme al corazón de los hombres, apóstatas en estos tiempos que se rebelan contra la doctrina de Cristo, pero que Dios nos ayude a los que se mantienen en la verdadera palabra, en la eficacia de la palabra, porque el evangelio de Cristo no consiste en palabras, sino que consiste en hechos, en frutos dignos de arrepentimiento que usted lleve a la vida verdadera que es Cristo Jesús. Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, dice la palabra del Señor. Entonces, que Dios nos ayude cada día, hermano, a poder mantenernos en la palabra del Señor. El profeta Jeremías, hermano, fue un hombre que siempre buscó el favor de Dios y no el favor de los hombres. Entonces, usted busca el favor de Dios y no el favor de los hombres. No ande defendiendo hombres también, porque es otro problema, que usted a veces pelea más por los hombres que por Dios. Y si alguien está pando, hermano, está pando. Si alguien no está en el camino, hay que decirle que no esté en el camino. No, pero es que es el pastor. Sí, pero si no se pone al camino está mal. No, pero es que es el hermano que predica, el hermano que canta, que toca el instrumento. No, pero es que aquí nadie, hermano, tiene que defender a hombres. Si algo vamos a defender, que sea la palabra del Señor y que sea Cristo. Porque los hombres flaquean y se caen. El hombre, hermano, es inconstante. Hoy dice una cosa, hoy va a hablar otra cosa. Y si usted defiende a un hombre, va a terminar igual que él. Defienda a Cristo. Es cierto, la Escritura dice que tengamos en alta estima, hermano, los hombres de Dios. Lo vamos a tener en alta estima, pero si hay alguna falla que no es de parte de Dios, hay que corregirla y decirla y aceptarla. Pero que Dios nos ayude. Decía el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice que le dijo Jehová, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Jehová había puesto al profeta Jeremías como, hermano, como columna de bronce, como muro fortificado, dice la Escritura. Pero es terrible, hermano, que algunos no están como columna de bronce, sino que algunos son como hermano, como de esos palos, hermanos, que son como de papaya, que con nada se quiebran. Dios necesita hombres y mujeres fuertes, valientes, fundamentados en el fundamento de Cristo, fundamentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Esta fue la palabra de hoy que Dios nos quiso hablar, y que Dios nos ayude cada día. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hermanos. La paz de Dios con todos, y oramos esta hora. Padre que estás en gloria, gracias por la oportunidad que nos
permitió de poder hablar tu palabra, Señor. Esa palabra que lleva cumplimiento a nuestra vida, Señor. Esa palabra que trae cambios a nuestras vidas. Quizás, Señor, tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Ellas son espíritu y son vida. Ellas van a juzgar en el día postrero al hombre, Señor amado. Ayúdanos cada día a poder mantenernos en la esperanza viva que es en Cristo Jesús. Cada uno de los que nos oyeron en diferentes lugares, a través de la aplicación, a través de la radio, oh Dios, a través de la página de mis hermanos, ayúdales, Padre. Trae en la luz del entendimiento a sus vidas, Padre. Ahí donde el enemigo tiene el conocimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, sea usted trayendo ese conocimiento. Gracias, Dios. Estamos viviendo en medio de los últimos tiempos difíciles, que en cualquier momento, Dios, usted aparece en las nubes a levantar a la iglesia. Ayúdanos a mantenernos firmes. Quizás falta mucho por aprender, mucho que corregir, pero con la ayuda suya, Señor, seremos perfeccionados en el día de la redención. Cuando usted venga en las nubes en gloria, aparecerá a levantar a su pueblo. Ayúdanos. Fortalece a aquellas mujeres y hombres que se esfuerzan y todavía se mantienen, Señor, como un Jeremías en tiempos difíciles, a mantener la palabra del Señor. Ayuda a la vida de mis hermanos en este lugar, Padre, la vida de la hermana Suyapa, la vida del hermano Ramón, Señor. Bendice, prospera así como prospera su alma, que también prospere, Señor, lo material. Sabemos que hay necesidad. Traiga, Padre, suplimiento en cada cosa que necesiten mis hermanos, Señor. Ayúdanos cada día a poder permanecer en la justicia, que lo que ellos aprendieron desde el principio se mantengan firmes, sin fluctuar la profesión del Evangelio de Cristo hasta el final, Señor amado, que nos mantengamos firmes. Bendice, Padre, sabemos que hay momentos difíciles, pero tú has prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos, Padre, que aunque el diablo se levante, tú levantarás banderas a nuestro favor, al favor de mis hermanos, y vas a pelear por ellos como peleabas por el profeta Jeremías, como poderoso gigante. Aunque un ejército acampe alrededor, Señor, tú levantarás bandera, tú mandarás el ángel de Jehová. Y este lugar hemos creído y hemos declarado que es un lugar de bendición, un lugar que será próspero, que será en abundante, un lugar, Señor amado, donde muchos van a poder llegar al Evangelio a través de este lugar, a través de las ondas radiales, a través de muchos recursos que se han utilizado. Bendice a cada oyente, Señor, esta hora de la mañana, de la tarde. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paz de Dios sea con todos. Amén. Yo dejo a mi hermana en este lugar. Y que Dios bendiga nuestras vidas.